hermanos, me alegro mucho de estar nuevamente con ustedes para compartirles la palabra del Señor en este día. Yo quisiera que me acompañaran al libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a estar viendo los versos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Puedo imaginarme estar sentado en la congregación mientras se comparte esta palabra y todo empieza bien, ¿no? Empezamos hablando de acercarnos a Dios, amén, fantástico. Luego empezamos a hablar de que Él se va a acercar a nosotros, tremendo, amén. Pero cuando llegamos a la parte donde se nos dice pecadores, ahí te hablan. Y si vamos a la parte donde dice los de doble ánimo, ay, esto era como el hermano Tico, era para el hermano Tico y hoy no vino. Ay, cómo es el enemigo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, va a haber que mandarle la palabra por WhatsApp porque era para él. Pero saben, hermanos, el Señor nos trae esta palabra hoy porque en su corazón Él desea que nos acerquemos más a Él. Él tiene planes y propósitos especiales para tu vida, para la iglesia. Y las circunstancias que estamos viviendo actuales, yo creo que se prestan bastante para que nosotros le dediquemos el tiempo necesario, para que nosotros nos fijemos acciones y metas que nos ayuden a cumplir ese propósito. Él desea una comunión mucho más íntima con la iglesia, con cada uno de nosotros. Y vamos a ver en esta porción de hoy, como decimos coloquialmente, el balón está en nuestra cancha. ¿Quieres acercarte más a Dios? Bueno, nos toca y te toca tomar acción al respecto. Porque Dios está allí y en esta porción nos dice los pasos que debemos tomar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones personas también se han acercado a decirme: mira, tengo tal o cual problema, quisiera que me ayudes en oración. Fantástico, está muy bien que pidamos apoyo en oración. Pero luego escucho esta frase que dice, mira, es que la verdad yo siento que tú estás más cerca de Dios, o yo no siento que Dios está conmigo, la verdad me siento alejado de Dios por eso que estoy pasando, siento que Él no me escucha, siento que mis oraciones no le están llegando y estoy preocupado y quisiera que ores por mí. Obviamente no vamos a negar la oportunidad de orar por alguien. Es una bendición poder interceder y que como hermanos nos compartamos esas situaciones para que nos apoyemos. Pero nunca debemos perder esa oportunidad de tener una comunión personal con Dios, porque eso es irreemplazable. No puedes confiar en lo que hacen tus padres si eres joven, no puedes confiar en lo que hace tu pareja, no puedes confiar en lo que hace tu pastor por ti. Todas esas son ayudas, pero es irreemplazable la comunión y la cercanía que cada uno de nosotros tenga individualmente con Dios. Y de eso estamos hablando hoy. Acá Santiago nos habla de varias acciones que debemos tomar para acercarnos más a Dios, porque Dios quiere acercarse a nosotros. Vayamos a la primera parte del verso 7. Dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Vamos a enfocarnos en la primera parte. Someteos pues a Dios. Primer punto, sumisión. ¿Qué quiere decir sumisión? Bueno, viene del griego hipotazo, que quiere decir someterse, obedecer, sujetarse, estar bajo la autoridad de alguien. Eso es lo que dice. Entonces, someterse a Dios significa poner nuestra vida bajo su control, bajo su señorío, bajo su dirección. Significa obedecerle en cada cosa que nosotros hagamos. Implica el reconocimiento de su autoridad sobre nuestra vida.
Es lo que nos imaginamos, por ejemplo, cuando un soldado se le da una instrucción, su comandante le da una instrucción, esperamos que lo obedezca inmediatamente y sin ningún tipo de condiciones. Eso es sumisión. Es la misma palabra que se usa allí, la que usa Pablo en Romanos 13:1, cuando dice que nos sometamos a las autoridades superiores. Precisamente también nos habla Pablo de lo contrario. ¿Qué será lo contrario a no someterse a la autoridad de Dios? Bueno, precisamente vivir bajo los designios de la carne, ya que no estamos sujetos a la ley de Dios, como dice Romanos 8:7. Entonces se trata de vivir una vida que exprese a Dios. No mis deseos, ya no más mis deseos, sino los suyos, y sin ningún tipo de reservas. ¿Por qué puede ser difícil esta sumisión? Bueno, porque nuestra sociedad realmente nos enseña a todo lo contrario. La sociedad nos inculca a buscar ser autosuficientes, independientes, sin reconocer esa dependencia que tenemos de nada ni de nadie, pero la realidad es que dependemos de Dios. La humildad muchas veces es ridiculizada, desechada, y todos estos comportamientos naturalmente llevan a un egocentrismo. Entonces ese primer paso es importante, ese reconocimiento de nuestra posición frente a Dios y someternos, entregar nuestra vida bajo su control. Segundo punto que nos habla ahí el pasaje, veamos nuevamente Santiago 4:7, ya vimos, someteos pues a Dios, dice ahora, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nos habla de resistencia. Resistencia. Dice el diccionario bíblico que esta palabra implica resistir, oponerse, ponerse en contra. El enemigo sabe que a través de las tentaciones o de estimular nuestro orgullo puede, aunque sea temporalmente, retrasar el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Él busca ese distanciamiento entre Dios y nosotros, Él está ganando espacio, está ganando terreno. Pero saben, nosotros podemos resistir a esos ataques. Podemos resistir y tal como dice Santiago, el enemigo va a huir de nosotros. Él va a huir porque no le va a quedar otra salida. Y esto no solamente lo dice Santiago, esto lo ejemplificó el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Él fue tentado en el desierto? En Mateo 4, del 1 al 11. Él enfrentó varios ataques del enemigo allí. Enfrentó un ataque de autosuficiencia, tratando de que Jesús cumpliera sus propias necesidades. ¿Y qué hizo Jesús? Por medio de la palabra, respondió y resistió. No hizo lo que se le estaba sugiriendo. También enfrentó el ataque del egocentrismo, tratando de hacer que Él probara a Dios. Pero tampoco fue suficiente. Y finalmente el enemigo también trató de seducirlo hacia el poder a cambio de sumisión. Y tampoco. Al final este pasaje dice que luego de que fue resistido, Él dice que le dejó. El enemigo se fue, huyó. Porque ante esa resistencia y ante el enfrentamiento que hizo el Señor Jesús frente a los ataques del enemigo, no le quedó otra que retraerse, retractarse y huir. ¿Sabe? El Señor nos ha dado tácticas y armas para poder resistir al enemigo. Primero veamos las tácticas. Dentro de este punto de resistir, el Señor nos ha dado tácticas. La primera táctica que nos dio fue rechazar el aceptar que podemos ser separados de Cristo. Esa es la primera mentira que el enemigo trata de utilizar. Hacerte pensar que por tu condición o por tus acciones estás separado de Cristo. Has tal vez cometido algunas cosas que te hace pensar de que Cristo no te va a perdonar o no mereces estar más cerca de Él. ¿Sabes? Es una mentira. Es una mentira. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué glorioso eso, porque entonces rechacemos cualquier ataque del enemigo que nos haga pensar que estamos alejados del amor de Dios. Otra mentira que él quiere plantear y que tenemos que tener clara como estrategia es rechazar la mentira de que no hay perdón. Esos sentimientos de culpa que el enemigo quiere tratar de traer a nuestras vidas para hacernos sentir mal, para hacernos sentir que por algún error que hemos cometido quizá no merecemos y estamos alejados también de Dios. Recordemos que Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál podemos llegar delante de Él? Siempre y cuando reconozcamos esa situación, la presentemos delante de Él, y Él nos va a recibir. No creamos esa mentira. Otra estrategia es orar antes, durante y después de cualquier ataque del enemigo. ¿Recuerdan el pasaje que estudiamos la vez pasada de Filipenses 4, del 4 al 7? Ese pasaje hablaba de orar. Decía que por nada debemos estar afanosos, sino que fueran conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias en todo momento. Lo habíamos hablado. Esa debe ser una estrategia nuestra, siempre permanecer en oración. Mientras más permanezcamos en esa oración, menos espacio tendrá el enemigo para actuar en tu vida. Otra estrategia es permitir que Cristo reemplace nuestra forma de pensar. Sí, hermanos. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, tal como nos dice también el libro de Filipenses, debemos pensar en todo aquello que es verdadero. En Filipenses 4, del 8 al 9, nos dice que debemos pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en aquello que haya virtud, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. En lo que aprendimos, recibimos y oímos y vimos de Él, en eso debemos hacer. Y el Dios de paz estará con nosotros. Tenemos la mente de Cristo, hermanos, entonces reemplacemos nuestra mente por la mente de Cristo. Pidámosle a Dios que eso sea un proceso constante en nuestra vida. También, además de esas estrategias, para resistir al enemigo, se nos entregaron armas, y muy buenas armas. Mire lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos armas poderosísimas. Hermanos, pero claro está, estas armas poderosas tenemos que usarlas. Porque, hermano, ¿de qué serviría que un soldado se le entreguen todas las mejores armas que pueda haber en el mundo? Toda la tecnología y vida por haber. Y cuando va a la guerra, deja todas esas armas en su casa y se va como un biombo. ¿Ustedes se pueden imaginar aquello? ¿De qué le sirve tener toda esa cantidad de armas si no las lleva, no las usa? De nada. El soldado tendría que estar entrenado en el uso de esas armas y llevarlas a la batalla, tenerlas siempre con él y estar preparado. Bueno, hermanos, recordemos que también a nosotros se nos ha entregado armas. Se nos ha entregado armas. Dice Efesios 6, del 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es, hermanos. Entonces, mientras que el enemigo usa todas estas mentiras y armas de ilusión y cualquier cosa para causar terror, Dios nos equipa con armas reales, armas efectivas. Recordemos entonces que debemos ceñirnos con esa verdad, porque cuando usamos esa verdad, el enemigo no es bienvenido, no puede estar en ninguna parte cerca. Recordemos entonces que tenemos esa coraza de justicia. Vivir en justicia es el resultado de un entrenamiento constante en medio de la fe. Calcémonos con el Evangelio de la paz, porque comunicar ese Evangelio es ganar territorio enemigo. El escudo de la fe, nuestra fe en Cristo lo hace nuestro protector. Tenemos un yelmo de salvación. La salvación nos da nuestra protección eterna. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, expone cualquier artimaña del enemigo a la luz. Y finalmente, orando en todo tiempo, podemos confiar que la ayuda de Dios está allí, a un llamado. Así es, hermanos, usemos esas armas y resistamos los ataques del enemigo. El tercer punto que vamos a ver está en Santiago 4:8. Veamos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a ver esa primera parte que dice acercaos a Dios. Y el tercer punto entonces es comunión con Dios. La palabra acercaos quiere decir estar cerca, acercarse, llegar, aproximarse. El acercarse a Dios es mucho más que simplemente decidir que quiero mejorar mi vida espiritual. Significa entrar completamente en la presencia de Dios, permanecer allí, estar cómodamente, como si estuvieses en tu casa, vivir allí permanentemente. Morar en esa presencia debería ser algo constante. Veamos Hebreos 10, del 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor en Hebreos 10, del 19 al 22 está utilizando el mismo lenguaje para mostrar esta dinámica de nuestra relación con Dios. Nos muestra el sistema a través del cual Dios estaba separado del pueblo en un lugar santísimo, en el templo, detrás de una cortina, pero Cristo nos dio paso a través de esa cortina por medio de su propio cuerpo para así tener un acceso a Dios. Un acceso que usted y yo podemos disfrutar plenamente y constantemente a diario. Entonces tomemos ventaja de ese enorme privilegio que Dios nos ha dado de poder estar en su presencia. Hermanos, nosotros necesitamos dar ese paso de estar delante de Él, de acercarnos a Él. Como creación suya, no podemos estar separados de Él. No podemos hacerlo. Esa necesaria cercanía y dependencia de Dios, a mí me gusta ilustrarla de la siguiente manera. ¿Cuántos tienen o han utilizado un teléfono inalámbrico en casa? Creo que es un aparato bastante común y todos lo conocemos, ¿verdad? Es muy práctico. Lo tenemos usualmente en una base recargando su energía y luego puede ser usado por un periodo de tiempo fuera de su base. Pero necesitamos regresarlo a esa base. Es más, normalmente debería estar en esa base, preparado para su uso en cualquier momento. Porque, ¿qué pasa si no lo hacemos? Veamos dos situaciones. Si lo alejamos mucho de esa base, empieza a haber interferencia en la comunicación, ¿verdad?
Cuando estamos cerca lo usamos y vemos una comunicación limpia, no hay interferencia. Pero a medida que nos alejamos de esa base, la comunicación se va distorsionando, se va dañando, hasta que usted llega a un punto en que ya no funciona. La comunicación es inexistente. La solución en tal caso sería acercarse nuevamente a la base, regresar como al perímetro de que puede funcionar, ¿verdad? Y la comunicación vuelve a fluir. Y otra cosa que vemos es qué pasa si no lo cargamos apropiadamente. Si él está en su base, él está listo para ser utilizado en cualquier momento, pero si lo dejamos lejos, él funcionará un tiempo, sí, pero llega un momento en que nos avisa que ya no puede continuar separado de su base. Finalmente, si no hacemos caso a esa advertencia, muere, se apaga. Y en esa situación no es útil tampoco. Ya no puede cumplir el propósito para el cual fue creado el aparato. ¿Saben? Algo parecido puede pasar con nosotros. Nosotros fuimos creados para vivir en esa cercanía y dependencia de Dios. Si nos alejamos de Él, la comunicación puede dañarse y va a deteriorarse. Puede haber interferencia, puede hasta interrumpirse. Si nos llenamos de Él constantemente en su intimidad, nos iremos llenando de Él. Pero, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no nos llenamos de Él, nos iremos drenando hasta un punto en que ya no podríamos continuar. Nos apagaríamos. Y tampoco podríamos, bajo tal circunstancia, cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Dios tiene un propósito especial en tu vida, en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y para que ese propósito sea cumplido requiere de acciones puntuales de tu parte, de nuestra parte. Acciones concretas para acercarnos a Él. Puede significar retomar ciertos hábitos que hemos dejado, puede significar dar pasos concretos para retomar esa comunión con Él. Puede implicar asistir con más frecuencia a los programas de la iglesia, involucrarnos más en su obra, ver qué más podemos hacer para Dios. Pero esto es algo que solamente puedes saber tú y Dios en comunión con Él. Veamos el siguiente punto. Dice Santiago 4:8, también, ya leímos acercados a Dios y dice, Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El cuarto punto nos habla de limpieza. La frase limpiaos las manos no quería decir en un principio más que la purificación ceremonial, el lavado ritual de manos con agua, que hacía ser una persona apta para participar del culto. Recordemos que en la antigüedad los sacerdotes tenían que lavar y bañar antes de entrar al servicio. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, en Levítico. Incluso los judíos también se nos habla que se lavaban las manos ritualmente antes de comer. Pero se llegó a comprender que Dios requería algo mucho más allá que ese lavado exterior. Entonces poco a poco esa frase de ese ritualismo externo va entendiéndose como también reflejando la pureza moral. Es por ello que en 1 de Timoteo 2:8 se nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. Así que, como ya en el Nuevo Testamento, Pablo empieza a usar esta expresión así, en este pasaje que vimos. Y cuando nos acercamos a Dios, nos daremos cuenta también que ciertos hábitos, ciertas acciones en nuestra vida, tal vez no le agraden. Por eso nos habla el pasaje de limpiar nuestras manos. Representa el remover esas cosas de la forma en que vivimos, de la forma en que estamos actuando. Debemos distanciarnos del pecado que Dios nos señala en ese momento. Vamos nuevamente al pasaje. Nos habla allí también, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. El quinto punto es purificación. Una vez que nosotros nos acerquemos a Él y empiece ese periodo de limpieza,
definitivamente va a haber una purificación de nuestros corazones que va a implicar ese cambio de pensamientos, ese cambio en nuestras emociones, cambios internos que hay que realizar. No es una opción, tal como dice ahí, estar en un doble ánimo. Eso ocurre cuando nosotros permitimos ese doble ánimo, que el mundo nos aleje de Dios. Ya Santiago había utilizado esa expresión antes, en Santiago 1:8, y se refería a alguien que no era constante. Decía que los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Eso sucede cuando alguien no puede decidir si Dios es confiable, y no podemos jamás adoptar esa actitud, porque como ya vimos, el primer paso es la sumisión, es sujetarse a Dios. Y ese paso de sujeción implica necesariamente la resistencia al otro extremo. No podemos actuar políticamente, se dice. ¿Saben? Como cuando un político quiere estar bien con los dos partidos, con los dos bandos, porque no tiene certeza o convicción de quién va a ganar, de quién puede beneficiarlo más. Entonces trata de mantener una relación con ambas para garantizar su bienestar personal, ¿no? Pero saben, eso no funciona en el ámbito espiritual. Dios nos demanda que tomemos posición, que nos sujetemos a Él y resistamos al otro extremo. No hay un punto medio. La limpieza de nuestro corazón es un proceso que no podemos lograr por nosotros mismos. Es un proceso que se da por medio de la sangre de Cristo. Veamos Hebreos 9:14. Dice Hebreos 9:14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es así, tanto la limpieza externa como la interna es posible por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces debemos orar para que Dios nos ayude a ese proceso de limpieza, a ese proceso de limpieza de nuestro corazón. Esa oración me parece tal cual hacía David. ¿Recuerdan en el Salmo 51:7? Cómo David le pedía a Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta limpieza definitivamente nos puede causar aflicción y lágrimas, como decía el pasaje que estamos estudiando. Al venir delante de Dios nos damos cuenta de nuestra condición y debemos darnos cuenta que naturalmente van a haber cosas en nosotros que deben morir, deben cambiar. Y a veces puede ser un proceso doloroso. Por eso habla de este proceso también de aflicción y lágrimas. También nosotros entonces debemos considerarnos muertos al pecado. Dice Romanos 6:11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esa risa que transformándose en llanto es producto del arrepentimiento que estamos hablando. Ese que tiene lugar en medio del proceso de limpieza. Lo que antes producía ese falso gozo, no lo vemos igual ahora. Ahora, cuando nos damos cuenta y reconocemos de que tales acciones van en contra del plan de Dios para nosotros, claro que nos produce tristeza aquello, claro que nos produce dolor. Y este proceso no es algo que debamos hacer en público, es un proceso que Dios debe hacer con nosotros y debemos manejarlo en lo privado. Nadie va a alardear sobre eso. No podemos impresionar a Dios de esa manera. Veamos entonces el siguiente punto. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto nos habla de humildad. Humildad significa literalmente hacernos bajos. Significa empequeñecernos, no con una falsa humildad que algunos emplean con el fin de inducir a otros a engrandecernos. No. Significa genuinamente hacernos más bajos. Y esto viene de un reconocimiento de lo que Dios hace en nuestra vida. Un reconocimiento de que todo lo que somos o podamos ser es por Dios. Es por la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos alardearnos propiamente por algo inherente a nosotros, porque todo aquello proviene de Dios.
Esto nos representa la gracia de Dios, levantando también a quienes se han humillado delante de Él. Humillarnos significa reconocer que todo proviene de Dios, reconocer nuestra necesidad urgente de su ayuda y de sujetar nuestra vida a Él. A pesar de no merecer su gracia, Él se acercaba a nosotros en amor y nos valora. Viene a mi mente una anécdota muy conocida sobre Billy Graham. Creo que todos han escuchado de él. Cuenta Keith Graham, al cual fungió como tesorero de la asociación Billy Graham y además era un gran amigo de Billy. Dice que una vez estaban en un elevador juntos y en eso entra una tercera persona, ¿no? Y la persona reconoció inmediatamente al evangelista y exclamó: "Wow, tú eres Billy Graham, ¿cierto?" A lo cual Billy respondió: "Sí, lo soy." El hombre entonces díjese: "Bueno, entonces eres un verdadero gran hombre." Y Billy le responde: "No, no soy un gran hombre, solo tengo un gran mensaje." Hermanos, eso es reconocer nuestra posición en Dios. Reconocer que no somos nosotros los grandes, el grande es Él. Reconocer que todo lo que nosotros hacemos, por muy bien que sea, es por Él. Es por Él, todo lo que somos. Y finalmente dice el pasaje que una vez que nosotros nos hacemos humildes, Él nos va a exaltar. Me recuerda el caso del hijo pródigo. ¿Lo recuerdan ustedes? En Lucas 15, del 11 al 32. El hijo tomó toda su herencia y trató de ser el mejor amigo con el mundo. ¿Y qué logró? Nada. Y no fue hasta que quedó en bancarrota que reconoció su error y se arrepintió. Y llega nuevamente delante del Padre, confiesa su pecado y reconoce que no merecía ser llamado su hijo. ¿Y el Padre qué hace? Lo levanta y le da la bienvenida nuevamente a la familia. Vemos un completo ejemplo de esa entrega. Y muy parecido al caso como Dios nos recibe y nos exalta luego de esa humildad. Y humillarnos delante de Él y reconocer nuestra situación. Hermanos, como les decía al principio, Dios desea, anhela que tengamos una mayor comunión con Él, una mayor cercanía a Él. No perdamos esta maravillosa oportunidad que nos está dando hoy. Recordemos que debemos someternos y sujetarnos a Él, a su autoridad, que nuestra vida esté guiada por Él siempre. Recordemos que debemos resistir al enemigo frente a todos sus ataques, con cada una de las tácticas que Dios nos ha dado y con las armas que Él nos dio para resistirlo y hacerle frente. Debemos acercarnos a Él, anhelando esa comunión con Él. Debemos permitir que Él nos ayude en ese proceso de limpieza. Debemos también permitir que Él haga esa purificación de nuestro corazón y con humildad reconocer nuestra condición delante de Él. Y Él nos va a exaltar. Les aseguro que siguiendo estos pasos, hermanos, vamos a estar más cerca de nuestro Señor. Vamos a cumplir ese propósito que Él tiene para ti y para mí en su vida. Ese propósito que Él tiene para la congregación. Ese propósito que Él tiene para tu familia. Porque tú vas a ser bendición en donde quiera que te encuentres, en donde quiera que estés. Amén. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar en este momento para pedirle a Dios por esa cercanía de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú has traído en este momento a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú, en tu infinito amor, deseas acercarnos. Deseas, Señor, que vengamos delante de ti. Deseas, Señor, que vivamos en tu presencia, Señor. Yo sé que tú anhelas que cada uno de nosotros tome esos pasos para tener una cercanía mayor a ti, Señor. Tú quieres que la iglesia entera, Señor, esté más cerca de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a tomar esas acciones para estar cerca de ti, para acercarnos, Señor, para resistir a todo ataque del enemigo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia, como individuos, Señor, como familias, anhelemos esa comunión contigo, mi Dios, porque tú quieres cumplir ese propósito en nosotros, Señor.
Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en ese proceso también de limpieza, Padre, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Límpianos, te lo pedimos en este momento, Señor. Purifica nuestros corazones también, Señor. Purifica nuestra iglesia, Señor. Quita de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, Señor, todo sentimiento de culpa, Señor, todo dolor que pueda estar, Señor, en este momento, alejándonos o alejando a la congregación de una comunión más poderosa contigo, Señor. Cancelamos todas esas artimañas del enemigo, Padre. Cancelamos todos esos ataques del maligno, Señor. Y declaramos tu palabra, Señor. Declaramos que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Declaramos, Señor, en este momento que queremos ser limpios, Señor. Así como oraba, Señor, David. Límpianos, Señor, con hisopo, Padre. Límpianos, purifícanos nuestros corazones. Permite, Señor, que en nosotros esté esa mente de Cristo, Padre. Y ayúdanos, Señor, en humildad a siempre reconocer nuestra posición, Señor. Reconocer que todo lo que somos o lo que hagamos, mi Dios, es por ti, Señor, es para ti, mi Dios. Que reconozcamos en todo momento, Señor, que no podemos estar alejados de ti, Señor. Que necesitamos estar cerca de ti para que tú renueves diariamente nuestras fuerzas, Señor. Podamos cumplir nuestro propósito, el propósito que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, el propósito para el cual tú nos has creado y diseñado. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, de verdad deseo que podamos seguir cada uno de estos pasos y podamos sentir y tener un gran crecimiento en nuestras vidas espiritual por esa cercanía aún más íntima con nuestro Señor, tanto a nivel individual como como iglesia, porque el Señor tiene grandes planes para ti, para tu vida y para la vida de la congregación. Que el Señor te bendiga.